Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la capacitación sobre la implementación del libro de sueldos digital, exclusivo para clientes de Thomson Reuters con sistemas instalados. La idea de la charla de hoy es poder mostrarles un paso a paso de cómo ir implementando esta funcionalidad en sus sistemas y qué deben tener en cuenta para poder obtener una implementación exitosa. Esta charla tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. Durante toda la sesión pueden ir dejando sus consultas en el chat, que junto con el equipo de soporte técnico y de implementación iremos respondiéndolas dentro del mismo chat. Si quedara tiempo al final, podremos ir respondiendo algunas consultas en vivo. Esta charla será realizada por Daniel Santilli, técnico referente de nuestra mesa de ayuda con vasta experiencia en el producto, quien les explicará detalladamente cada punto. Por último, les comento que en el día de mañana les estaremos enviando al mismo mail en el que se inscribieron en esta charla la grabación de la misma con el material para que puedan repasarla las veces que necesiten. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la sesión y quedamos en contacto a través del chat. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo al curso de configuración del libro Sueldos Digital, en el cual vamos a incluir la configuración del cálculo automático de bases imponibles, conceptos B, y los conceptos automáticos del libro Sueldos Digital, conceptos L. Vamos a ir haciendo el paso a paso de la configuración. Nos vamos a basar en el instructivo con fecha 19 de noviembre del 2021. La práctica se realizará sobre la empresa guía. Vamos a minimizar el instructivo. Vamos a ir a la parte de parámetros. Primero vamos a ingresar en la empresa guía. Vamos a ir a la parte de automatizaciones y acá ya tenemos tildado. Aplica datos del libro sueldos digital automático y aplica datos de bases imponibles de aportes y contribuciones automáticas. Aceptamos. Y ahora acá vamos a ir a configuración de cálculo, automatización de bases imponibles, configuración de enganche de bases imponibles. En la primera opción le vamos a tener que tildar los conceptos que son de SAC. Todos los que utilicemos de SAC. En este caso, en la empresa guía, vamos a tener SAC primer semestre, SAC segundo semestre y SAC proporcional. Cantidad de días que no generan cargas, base 30, van a ser, acá vamos a indicar los conceptos que tienen que descontar días. Por ejemplo, los que son días de licencia. Días de licencia por enfermedad, días de licencia gremial. Esto queda a cada una de las empresas, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a ir a conceptos, definición de conceptos y tenemos que definir nuestro concepto disparador. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Este concepto tiene que estar en el orden después de los conceptos remunerativos y no remunerativos y antes de los conceptos que son retención o contribución. En este caso, en esta empresa, sabemos que el último concepto no remunerativo es el concepto 2867 y el primer concepto de retención es el 4010. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner el número 3900. Perdón, 3500. Le vamos a poner como nombre
El concepto va a ser de tipo puente, vigencia permanente y se va a utilizar en todas las liquidaciones. Vamos a ver que edite fórmula. Y acá le vamos a poner es. Base imponible de aportes y contribuciones automático. Le damos terminar y aceptar. Bueno, algo que recomendamos es que se modifiquen lo que son los conceptos del nombre de los conceptos 2900. En el caso, por ejemplo, de lo que es el 2980, 2981, 2985, 2990 y 2995. ¿Por qué? Porque tienen nombres muy similares a los que vamos a tener que utilizar después. El paso siguiente es modificar las fórmulas de todas las retenciones y las contribuciones. Entonces, para no generar dudas, lo primero que vamos a hacer es modificar estos nombres. Por ejemplo, una sugerencia sería modificar el nombre. En vez de base imponible, le ponemos BI. Contribuciones. Bueno, ahí ya tenemos los 5 conceptos modificados. Y ahora, como les decía antes, el paso siguiente es modificar todo lo que son las retenciones y las contribuciones. Acá vamos a modificar, por ejemplo, el concepto de retención de jubilación y el concepto de retención de ANSAL, que son conceptos bien diferentes. Por ejemplo, vamos por el de jubilación. Acá vamos a modificar la fórmula y vamos a ver que acá está llamando al 2990. Bueno, acá le vamos a poner es. Vamos a ir a uno casi de los últimos puntos. Le vamos a quitar el acumula mes. Y le vamos a tildar base imponible retención jubilación. Siguiente por tabla auxiliar. Aporte jubilatorio. Dividido 100. Y ahí ya nos quedó modificada.
Bueno, ahora por ejemplo vamos a modificar la de Ansal. Tenemos que llegar hasta los primeros ítems, así que vamos a tener que borrar casi toda la fórmula. Yo en este caso la voy a borrar toda para que sea más rápido. Sí. Base imponible de retención obra social. Acá sí le tenemos que dejar el acumulado. El mayor. Entonces, volvemos a llamar, perdón, tenemos que abrir un paréntesis primero. Aportes y contribuciones. Retención obra social, también volvemos a llamar al acumulado. Por el concepto de obra social. Valor genérico. Cerramos el paréntesis. Multiplicamos. Uno. Menos la tabla auxiliar del aporte ANSAL. Cerramos el paréntesis. Vamos. 50. Acá le vamos a tener que decir que busque liquidaciones anteriores. Relativa, desde 0 hasta 0. Liquidación varios. Si no, y acá empezamos con la otra parte de la fórmula. Volvemos a abrir paréntesis. Vamos nuevamente a la parte de bases imponibles. Tenemos que traer acá la base imponible de retención de obra social, su acumulado.
multiplicamos. Por la obra social valor genérico. Volvemos a restar. Tabla auxiliar de aporte ANSAL. Ahora vamos por los que son menores de 2400. Y por último vamos a llamar relativa varios y calcular suma. Terminamos y aceptamos. Estos mismos pasos los vamos a tener que hacer tanto con los conceptos de retención que quedan, por ejemplo el de obra social, el de ley, como con los conceptos de contribución, ¿no? Contribución jubilación, contribución ley, contribución asignación familiar, en el caso de que hubiere, ¿no? Contribución de obra social, la estrella. Estos pasos hay que hacerlo con cada uno de ellos. Bueno, luego vamos a pasar a la parte de legajos. Una vez que hayamos modificado todos los conceptos, vamos a tener que ir al legajo. Ya que acá lo que nos va a pedir el libro sueldos es en datos de liquidación, pagos, que le incorporemos lo que es el CBU. Este CBU es únicamente para libros sueldos, no sirve, por ejemplo, para hacer una acreditación bancaria. Por ejemplo, le voy a cargar el CBU a este empleado. Para libros sueldos va a tomar este CBU si ustedes no tienen cargado nada en este rubro. Un punto también a tener en cuenta, con diferencia, digamos, entre libros sueldos y lo que es declaración en línea, acá hay que remarcar bien lo que es la parte de la jornada de trabajo. Por ejemplo, en la parte de datos afípsicos vamos a tener estas opciones. Por ejemplo, vamos a tener lo que es una jornada completa, media jornada o 6 horas diarias. Ahí se lo vamos a tener que indicar, ya que después en base a esto, el libro sueldos va a ir haciendo sus cálculos correspondientes. También tenemos otra opción,
que es en datos de liquidación, libro de sueldos automático. Acá por defecto viene marcado días trabajados. En el caso de que ustedes tuvieran que indicar horas, lo tendrían que venir a cambiar. Bueno, ahora lo que vamos a ir a hacer es, también tenemos que indicar en los tipos de liquidación, qué tipo de liquidación tiene que ser para libros sueldos. Así que vamos a ir a administración de sueldos, configuración de cálculo, tipos de liquidación. Acá, por ejemplo, mes normal, la vamos a indicar como liquidación mensual. Por ejemplo, lo que sería la liquidación de SAC también la vamos a indicar como liquidación mensual. Primera quincena, la vamos a poner como quincenal. Y segunda quincena también como quincenal. En caso de que tuvieran liquidaciones semanales, se lo tendrían que indicar también. Bueno, un punto aparte sería lo que sería la definición de conceptos. Ahora lo que es el concepto 2540 que van a encontrar en el instructivo, que es el SAC proporcional. Ahora en el libro sueldos se le tiene que indicar cuando se hace una liquidación de SAC proporcional cuántos fueron los días que trabajó el empleado en este semestre. Eso lo va a hacer, si cargamos esta fórmula, eso lo va a hacer automáticamente el sistema y lo va a poner en la cantidad. Esta fórmula, digamos, es automática, ya va a saber identificar en qué periodo del año se encuentra, o sea, si en el primer semestre o en el segundo, y esta opción, días en el semestre base 180 visible, que lo vamos a tener en los dos puntos, es la que se va a encargar de poner este valor de la cantidad de días en la cantidad del concepto. Este valor ya va a ser exportable y automáticamente el libro sueldos lo va a levantar. En el caso de que no quisieran tener este concepto automático, deberían igual definir otro aparte de los que son los normales de aguinaldo. Ya que, por ejemplo, ahora vamos a tener que configurar cada uno de los conceptos. Vamos a empezar en el del primer semestre, ya que estábamos acá. Automáticamente cuando a este concepto le ponemos que es SAC primer semestre, se va a completar lo que es la parte de base de cálculo AFIP. Al libro sueldos, una vez que ya le pusimos que es SAC primer semestre, no se va a poder utilizar para otra opción este concepto. O sea, desde ya, una vez que configuramos un concepto para libro sueldos y lo subimos a libro sueldos
ya una vez que se utiliza este concepto en alguna liquidación, ya no se va a poder modificar. Sí se va a poder modificar en el sistema, pero no en el libro sueldos de AFIP. Entonces, este lo ponemos. Después el 2510, 2520. Lo ponemos como SAC segundo semestre. Y vamos a definir el 2540 como SAC proporcional. Bueno, así tenemos que configurar cada uno de los conceptos. Remunerativos, no remunerativos y retenciones. Para cada uno hay un rango AFIP. Por ejemplo, 2010. Siempre el sistema se va a encargar de automáticamente de configurar la parte del cálculo AFIP mientras utilicemos estos conceptos AFIP de arriba, ¿no? Los de uso libre son diferentes. Hay un punto importante que deben tener en cuenta en el instructivo, que es la parte de vacaciones. El tema es que, por ejemplo, tenemos el concepto 2410 que debe ir asociado al concepto 151.000 de AFIP. Vamos a hacerlo. Adelanto vacacional. Cuando yo selecciono el concepto de adelanto vacacional, luego tenemos que tener cuidado, por decirlo de alguna forma, con el concepto que va a ser el descuento del adelanto de vacaciones. ¿Por qué? Porque AFIP va manejando estos códigos, o sea, en este caso el 150.000 de adelanto de vacaciones, pero cuando ustedes hagan el concepto de descuento de adelanto de vacaciones, no van a estar parados sobre la liquidación de vacaciones, sino sobre una liquidación de mes normal. Entonces, si en el descuento de vacaciones le ponemos que también es adelanto vacacional, lo que nos va a provocar es un error, porque va a descontar de un ítem que quizás no tenga valor, porque quizás el adelanto de vacaciones se lo dimos el mes anterior. Entonces, el descuento, el concepto 2450, que es descuento de adelanto de vacaciones, tiene que ir configurado con el concepto 110.000. Bueno, y acá terminamos con lo que sería la configuración de los conceptos B. Una vez que hayan terminado con la configuración de los conceptos, lo que vamos a tener que hacer es exportar el archivo a lo que es el libro sueldos digital.
Para eso vamos a cerrar acá. Vamos a ir a administrador de sueldos, aplicativos externos, AFIP 931. Relación de conceptos. Yo en este caso le voy a nombrar este archivo y lo voy a generar. El archivo se generó exitosamente. Y ahora lo que vamos a hacer es, como AFIP no provee de un servidor de pruebas, vamos a recurrir al instructivo. Esto está en la página 19. Ustedes lo que van a tener que ir es a la carga de conceptos, van a ir a la parte de carga masiva por importación. Carga masiva por importación y acá seleccionan el archivito para que automáticamente les suba toda la configuración que ustedes hicieron en el sistema. Lo que se recomienda es que se haga en un principio la parametrización de todos los conceptos. Después, o sea, no es que no van a tener que subir ningún concepto, o sea, con el correo de las liquidaciones quizás tengan que ir agregando algunos. Ahí ya lo que se recomienda es que carguen el concepto en el sistema y también carguen en el concepto en la parte de libros sueldos. No que vuelvan a usar la importación. Bueno, ahora ya tendríamos que ir a lo que es la configuración ya del libro sueldos. De los conceptos L serían en este caso ya. Entonces ahí vamos a venir para acá, a la configuración, a configurar. Entonces vamos a tener días base, ahora son siempre 30. Tipo de parentesco para hijo, hijo, tipo para parentesco cónyuge, tipo adherente y tipo de empleador. Vamos a marcarle cualquier tipo de empleador. La parte de datos complementarios, ya por usar la parte automática ya vamos a tener casi todo configurado. Y después si nos vamos a la parte de configuración automática, en el caso de que lo necesitaran tendrían que indicar un concepto de aporte adicional obra social. Pero por ejemplo lo que es base imponible de retención de obra social ya lo vamos a tener configurado. Tope de detracción también, detracción contribución mes lo mismo. Base imponible contribución jubilación, base imponible retención jubilación. En caso también de que lo necesiten, deberían indicar también en conceptos indemnizatorios y conceptos de licencia por maternidad. Lo mismo pasaría en estos rubros. La detracción contribución de SAC ya está configurada. Si bien acá no se muestra, ya está configurado. Y en la parte de base de cálculo diferencia de aporte de obra social por FCR, deberían tener el concepto 4170, aporte adicional media jornada, y en este caso acá el 5170. Contribución adicional por media jornada. Este botoncito de abajo, automatización de bases imponibles, nos va a llevar al primero, que era también el concepto de los conceptos B. Vamos exactamente al mismo lugar y acá también vamos a tener tildado lo que es el SAC primer semestre y todo lo que teníamos tildado antes. Aceptamos todo esto.
Ahora lo que nos quedaría es crear el concepto también disparador del libro de sueldos digital. En este caso, que es distinto al de los B, se recomienda que el concepto tenga una numeración bastante alta. Por ejemplo, como dice el instructivo, le vamos a poner el número de conceptos 7080. Va a ser también de tipo puente. Se va a aplicar a todas las liquidaciones. Va a ser es. LCD automático. Siempre debemos dar de alta en la agenda tanto al concepto de libros sueldos como al concepto de los conceptos B, al disparador de los B. Yo lo voy a dar de alta por concepto. Lo voy a dar de alta para todos. Un tema importante es que a medida que vayan creando las liquidaciones, las vayan enumerando. ¿Por qué? Porque los conceptos L son los que se encargan de hacer el acumulado y tienen que ir acumulando las liquidaciones anteriores. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a liquidar la primera quincena. Bueno, justamente me olvidé de poner el número. Ahora lo voy a cerrar.
Van a notar que donde se frena un poquito es en los conceptos automáticos, que está haciendo todos los cálculos. Ahora voy a crear la tercera liquidación. Ahora, cuando consultemos las liquidaciones, por ejemplo, vamos a ir al legajo 6. Vamos a notar que en la primera liquidación se tomó como base imponible a los 45.000 que el empleado ganaba. Y en la segunda liquidación ya se toma los 90 porque incluye a la primera quincena. No es así lo que pasa, ¿no?, con los conceptos B, que son las bases imponibles, que estos sí respetan cada uno su liquidación. Sí toman, esto sí tomando la base imponible que les corresponde a cada uno. Bueno, luego el proceso de exportación es sencillo. Aplicativos externos. También acá se tiene que ir subiendo liquidación por liquidación. Se enumera la primera liquidación en el mes. (2021) mes 1. Y se tiene que seleccionar un lugar donde liquidación enero. Acá no se pueden pasar todas las liquidaciones juntas como hacíamos con declaración en línea o SICOS. Otra recomendación es que cuando se vayan subiendo los diferentes libros sueldos, o sea, como hay que ir pasando mes por mes, van a tener una opción a medida que van pasando los meses, que es generar el formulario 931 borrador. Se recomienda mismo a FIP que a medida que van pasando los meses vayan tirando el borrador porque ahí les podrían surgir en todo caso los
los errores, digamos, por la parte de los acumulados, por lo que habíamos visto antes de los conceptos de sueldos, cuando vimos el ejemplo de la parte de vacaciones. Ya para ir cerrando este video, quería comentarles que en la página 27 del instructivo vamos a tener un link a otro video que es errores comunes en Libro Sueldo Digital, donde se recrean los mayores inconvenientes que solemos tener en la parte de libros sueldos. Hay varios ítems a tener en cuenta, pero sobre todo yo quería aclarar el tema de lo que es las licencias, ¿no? Porque eso, digamos, es el gran cambio. Como les comentaba antes, ahora lo que hace Libros Sueldos es, básicamente, digamos, es controlar y hacer los cálculos por su lado. Por ejemplo, ahora cuando ustedes le digan que el concepto es de jubilación, lo que va a hacer Libros Sueldos es fijarse la base imponible que ustedes están pasando y hacerles el 11% a ver si coincide o no. El tema de las licencias es un poco más complicado que lo que era declaración en línea o SICOS, porque antes cuando hacíamos una licencia teníamos los conceptos remunerativos y después le poníamos la licencia que lo neteaba directamente. Ahora no es tan así, porque por ejemplo, nosotros vamos a tener un concepto de sueldos que por ejemplo sea de 10.000 pesos, un concepto que esté relacionado a adicionales con 5.000 y otro concepto de premios con 5.000. ¿Qué vamos a hacer? Como veníamos de declaración en línea, vamos a hacer un concepto de licencia que lo netee por 20.000 pesos. Y Libros Sueldos de eso se va a quejar, porque lo que vamos a tener que hacer, o sea, si cada ítem está bien asociado, vamos a tener que tener un concepto de licencia que netee primero los 10.000 de sueldos, si están asignados al concepto AFIL de sueldos. Lo mismo va a ser los 5.000 por el concepto adicional que está relacionado con el adicional AFIP y los otros 5.000 que están relacionados con el adicional de los premios. O sea, tendríamos que generar 3 conceptos para lo mismo que antes hacíamos con uno. Otra diferencia importante entre libros sueldos y declaración en línea ocurre con los empleados de media jornada, ya que cuando calculamos en declaración en línea la retención de obra social para los empleados de media jornada, lo hacemos directamente por el monto de obra social. En cambio, si estos empleados tienen también retención de ANSAL, para libros sueldos vamos a tener que hacer la distribución correspondiente también del aporte adicional, del aporte y de la contribución adicional. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Bueno, hasta acá llegamos. Como dijo Daniel, les vamos a estar enviando junto con la grabación de esta charla el instructivo y otra grabación con los errores frecuentes que les pueden surgir a medida que vayan haciendo la implementación. Con todo esto no deberían tener ningún problema para poder implementarlo. Recuerden que en ese mismo mail que nosotros le enviamos la grabación, pueden dejarnos las consultas que necesiten. Les agradecemos por haberse conectado y que tengan buenas tardes.